Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. Hola Katy, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto. Realmente siempre para mí es un placer estar aquí conectados nuevamente. Además que teníamos ratico que no sacábamos episodios nuevos, así que de verdad es una maravilla poder estar acá grabando un nuevo episodio para nuestra audiencia. Claro que sí, Katy. Y además, el día de hoy estamos con un episodio muy interesante en el cual vamos a hablar de técnicas de gestión del estrés y para ello tenemos una excelente profesional que nos acompaña en este episodio. Así es, ella es Mercy Paola Ángel, ella es psicóloga clínica y sabemos de que es una profesional que nos va a aportar muchísimo el día de hoy. Así que Paola, muchas gracias por esta invitación, de verdad, gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy y cuéntanos por favor un poco para que nuestros oyentes también te conozcan, cuéntanos un poco más de ti, de tu trayectoria. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias a Gaby, a Katy y a la audiencia de Conexión Mental por estar aquí conectados y por la invitación. Bueno, ya como lo decía Katy, psicóloga clínica, terminé en el 2018 mi pregrado como psicóloga, hice una especialización en psicología clínica en la Universidad Conrad Lorenz, específicamente en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Ejerzo en la parte clínica desde hace unos 4 años, aunque mi pregrado tenía un enfoque específico en comunitaria y estoy ejerciendo también un poco esa parte a través de una fundación que tenemos ya hace 16 años. La parte clínica es pues mi parte laboral, es la que me genera pues esos recursos y es mi parte como laboral. Y pues a eso me dedico todos los días, ¿no? A la parte clínica, haciendo consulta especialmente de manera virtual. Y bueno, esa es mi especialidad. Digamos que atiendo específicamente trastornos emocionales y dentro de ellos pues también depresión y ansiedad muy puntualmente, que es como lo que hoy se está dando como más de manera común, ¿no? Sí, Paola, sí, tal cual, estoy de acuerdo contigo. Creo que todos estos problemas emocionales y afectivos es lo que más se está viviendo día a día en la práctica clínica y por eso para nosotros es muy importante traer todo este contenido de valor a nuestros oyentes. De hecho, esta ha sido una temporada, Gaby, en la que hemos estado hablando mucho precisamente del tema de ansiedad, del tema de estrés. En el episodio anterior estuvimos hablando el estrés, pero desde el ámbito laboral. Así que realmente como llevando un poco la continuidad de eso que hemos venido hablando en esta temporada, hoy vamos a seguir hablando de estrés, pero ya específicamente también en algunas estrategias y técnicas para el manejo de este. Pero entonces, Paola, si te parece, y Gaby, podemos comenzar a introducir este tema. Me gustaría que de pronto para contextualizar un poco nuevamente a los oyentes, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poco de qué es el estrés? Bueno, comencemos con definir el estrés, aunque antes de definir el estrés, sería muy interesante validar el estrés. Y yo no sé, últimamente estamos como muy queriendo evitar sentirnos estresados o luchando contra este estrés y creo que algo que nos va a resultar muy útil hoy, y por eso quiero comenzar con esto, es validemos el estrés, validemos que en ocasiones nos sentimos estresados y que sentirnos estresados también tiene un propósito y en ocasiones resulta útil, ¿no? Y vamos a estar viendo hoy también un poco cuándo resulta útil ese estrés y cuándo no nos resulta muy útil. Eso es con lo que quisiera empezar, validando un poco que el estrés es una emoción que a menudo percibimos como negativa y algo que debemos evitar a toda costa, ¿no? Como que a veces vivimos inclusive en función de no nos podemos estresar porque eso está mal. Pero es bueno que validemos que nos sentimos estresados en ocasiones, que en lugar de intentar suprimirlo, podemos relacionarnos mejor con ese estrés y permitirle que cumpla su función también. Y bueno, creo que eso es algo que vamos a estar desarrollando a lo largo del podcast, pero para dar respuesta a tu pregunta ya en segunda instancia, este término estrés se usaba inicialmente en física para referirse a la tensión o fuerza que se ejercía sobre un material. Mira qué interesante esa definición, que inicialmente no se usaba
en la parte de psicología, sino más en la física, y era eso, una presión que se ejercía sobre un material. Y esa presión, pues lo que generaba era una especie de tensión. Ya luego, pues se trasladó este concepto al ámbito de la psicología para describir la tensión o presión que experimentamos en situaciones difíciles. Así que allí pues está como esa definición, es una tensión o presión que sentimos cuando estamos expuestos a situaciones que percibimos como difíciles. Cuando iniciaste a hablar de que validemos el estrés, realmente me vino a la mente una situación que me pasó hoy y que concuerda mucho con lo que dijiste, que a veces nuestro estrés puede llegar a ser funcional. Y más que agregar una definición, porque la definición que nos diste es precisa y creo que nuestros oyentes la pueden entender de manera también muy sencilla, es que en ciertos momentos, así como lo dijiste, es totalmente funcional. Yo le decía a Katy antes de iniciar el episodio que hoy me sentía cansada y es precisamente por eso, porque tuve cierta condición de estrés, pero que mi estrés fue funcional porque me permitió terminar esta labor de manera rápida, concisa, y ya cuando lo solté, pues mi cuerpo lo está experimentando en este momento un poco, pero ya solté ese estrés, ya no llevé ese estrés también a la preocupación o más allá, y me siento en este momento físicamente cansada, pero supe también que mi estrés fue funcional. Entonces, me gustó mucho la forma en cómo iniciaste el podcast, de que debemos también validar y reconocer en qué momento esta emoción de la que buscamos alejarnos, no sentir a veces en algunas ocasiones, es tan funcional y es tan presente en nuestra vida cotidiana y es tan normal en las situaciones en las que nos desenvolvemos en ella. Habiendo dicho esto y dándonos también un contexto, una definición, quisiéramos saber en el entorno de la persona y en la persona, ¿cómo se manifiesta este estrés? Bueno, hay dos tipos de estrés, ¿no? Entendemos el estrés como una emoción, pero entendemos ese estrés funcional o ese estrés bueno que lo conocemos como eustrés, que es el término para referirnos al estrés, bueno, por ponerle algún término, o el estrés funcional. Y que como tú decías ahorita, y lo que te pasó hoy, y que creo que nos ha pasado a la gran mayoría, es ese estrés que nos impulsa y nos motiva y nos permite alcanzar como nuestros objetivos, ¿no? Ese estrés es funcional. Y está el otro estrés, que es el distrés, que es ese que se prolonga con el tiempo. Y ahorita vemos un poco esas características, esas manifestaciones que tienen cada uno de estos tipos de estrés. El estrés, digamos, disfuncional, que conocemos como distrés, se prolonga con el tiempo, como que nos supera o supera nuestra capacidad de adaptación y puede inclusive llegar a tener afectaciones sobre nuestra salud física. Entonces, revisando un poco esos síntomas o esas manifestaciones del estrés, creo que no podemos meter todo como en una bolsita, pero sí podemos hablar de algunos rasgos. Por lo menos en síntomas físicos se puede presentar dolor de cabeza, problemas digestivos, insomnio, falta insomnio o fatiga crónica, tensión muscular y pues inclusive se ha llegado a detectar el aumento en la presión arterial. Digamos que eso a nivel físico, ¿no? Y a nivel de síntomas emocionales, pues se relaciona mucho con estados de ansiedad, con irritabilidad, inclusive con depresión, con dificultad para concentrarnos, con sentimientos de sobrecarga, de que nos está rebosando, nos está ganando un poco como la situación. Digamos que eso dentro de las manifestaciones más importantes, ¿no? Así es, Paola. Además de que lo mencionaste muy bien en el tema de hacer esa diferencia de estrés, hay un funcional como el que hablaba Gaby, el que ya experimentó el día de hoy, que
todos, aún siendo psicólogos, lo experimentamos, pero lo ponemos realmente a nuestro favor, porque nos direcciona a cumplir aquello que nos está generando esa reacción fisiológica, porque de hecho el estrés es muy fisiológico y tiene una función adaptativa en nosotros, de respuesta ante lo que estemos viviendo. Pero también mencionaste ese estrés, que sería el distrés, ese estrés malo, por así decirlo, que se prolonga en el tiempo, que de hecho para mí sería como esa gasolina a generar estados ansiosos ya sostenidos en el tiempo. Y hablaste también de las manifestaciones, que muy bien también lo mencionaste, no podemos generalizar de que todas las personas lo van a experimentar de la misma forma, ¿cierto? Porque cada persona, cada caso es particular. Y de hecho allí de pronto me gustaría hacer una distinción, no sé si de pronto tuvieras para aportarnos allí frente a esto, ¿cuáles serían realmente como esas características o si realmente todas las personas manifiestan el estrés de la misma manera? Que creería que no, con base a lo que estamos hablando, cada caso es particular, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué predispone para que una persona de pronto pueda manifestarlo de una forma u otra, de una forma más funcional o de una forma más problemática? ¿Qué crees tú al respecto? Es que fíjate que si observamos o intentamos visualizar esa diferencia entre el eustrés y el distrés, es decir, entre el funcional y el disfuncional, observamos en ese pico de estrés donde nos lleva como a hacer, a actuar, ¿no? Porque hablamos de la funcionalidad y entendemos el eustrés o ese estrés funcional como esto me lleva al movimiento, a hacer, a actuar, a tener respuestas ante las situaciones de la vida. Es como ese pico emocional que es funcional y que puede ser elevado, puede ser alto, pero nos lleva al movimiento y es funcional. Versus el distrés, que quizá ya no estemos en ese pico tan elevado, pero que permanece con el tiempo y que está ahí, ¿no? Como un estrés prolongado. Eso hace que sea disfuncional, porque ante todos estos cambios fisiológicos que tenemos durante esos episodios, sea de estrés o distrés, todos esos cambios fisiológicos, la manera como responde nuestro cuerpo a este estrés, pues hace que de alguna manera afectemos nuestra salud y generemos un daño en lugar de un beneficio. Entonces el distrés tiene esto de prolongarse con el tiempo, de no poder salir de la situación, aunque ya no está la situación inclusive, es decir, en ausencia de una situación difícil o una situación que demanda de nosotros, nos quedamos como pegados. Creo que es el término, y sé que no es un término muy técnico, pero también para que la audiencia pueda como tener una idea de el quedarnos pegados en la situación, aunque ya ha pasado la situación. Entonces, creo que algo que predispone un poco esto también tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Digamos que nuestra mente viene a jugar también un papel fundamental, la manera como pensamos. Entonces, creo que esos factores internos, también la personalidad, ¿no? Rasgos de personalidad, por ejemplo, perfeccionista, las personas que son muy perfeccionistas o que tienen estos rasgos ansiosos, que tienen expectativas poco realistas ante la vida. Esos son factores internos que pueden afectar que nosotros hagamos del estrés algo funcional o algo disfuncional. Vuelvo y te digo, quizás sea un tema que requiera otro podcast, pero el tema de los pensamientos, ¿no? De cómo nuestra mente ve las situaciones, de lo que nos dice nuestra mente y de cómo le hacemos caso a nuestra mente cuando estamos ante situaciones adversas que generan estrés. Creo que eso, pues para responderte un poco, que nos predispone, ¿no? Creo que sería como esa respuesta, esos factores internos que tienen que ver con nuestra mente y con nuestros rasgos de personalidad. También creo que el entorno o el contexto en el que hemos sido criados nos predispone también a responder de cierta manera o no responder. Y cuando hablamos de responder, precisamente hablamos de esas estrategias que implementa la persona, sean adecuadas, sean asertivas o no sean asertivas. Cuéntanos un poco de qué estrategias no son saludables para reaccionar ante este estrés que estamos sintiendo
y que no se vuelven nada adaptativas para la persona y por el contrario hacen que de pronto ese estrés escale a algo más, como la ansiedad, como esa preocupación constante que se relaciona mucho con los pensamientos. Ok, yo creo que algo que empeora un poco el panorama o el cuadro, bueno, nos hablabas del contexto y sí, evidentemente hay contextos que nos pueden afectar mucho más, el entorno en el que crecimos, la crianza, lo que aprendimos, lo que nos modelaron, todo eso tiene que ver con esas estrategias que quizá vimos que en algún momento fueron funcionales para algún familiar o para alguna situación específica y nos quedamos con esos repertorios de respuesta. Sin embargo, hablando del momento presente y de qué puede empeorar el cuadro en mi momento presente cuando estoy en estrés, es que así como se habla de, no sé si han escuchado este término, de el dolor limpio, el sufrimiento limpio y el sufrimiento sucio, o el dolor sucio, que es situaciones que nos generan dolor per se o porque ya las situaciones son dolorosas, pero cuando a ese dolor le añadimos una carga extra. Es quizá válido, y lo hago con todo respeto, el poder referirnos también al estrés limpio y al estrés sucio. Es decir, una situación per se me genera estrés porque pues demanda de mí el movimiento y me genera como esa activación, pero le añado, ¿sí? Le añado peso a lo que ya resulta pesado, ¿no? Entonces vuelvo a tocar aquí el tema de los pensamientos, cómo le añaden peso, pero también de algo con lo que comenzamos, y era comenzamos hablando de la validación, y lo contrario a la validación es invalidar que nos estamos sintiendo así, ¿sí? Es querer negar que nos estamos sintiendo estresados, y entonces cuando hacemos esto, lo que empezamos es a evitar y a luchar realmente contra el estrés. Y eso hace que se genere un estrés sucio, ¿sí? Que el estrés ya no sea solo el estrés por la situación misma, sino que me estreso por estar estresada. Me estresa estar estresada, ¿sí? Y es algo que pasa especialmente, por ejemplo, como psicólogos. O cuando somos papás, ¿no? Como, ay, no me puedo estresar porque soy papá y debo modelar, o soy jefe, o sí, como que tienen un referente en mí, o soy, no sé, líder de algo, o soy psicóloga. Entonces empezamos a generar esa resistencia, esa lucha contra el estrés. Y cuando hablábamos de la definición del estrés, ya de por sí esa palabra presión nos habla, o tensión, nos habla de todo hacia adentro, poco espacio para permitirle ser, como algo que nos genera esa reducción interna. Eso es el estrés y lo veíamos ahorita por definición, pero imagínate que añadirle a esto esos mecanismos de lucha y esas respuestas evitativas por lo que sea, por las razones que mencioné ahorita, de ser psicólogos o ser maestros o ser algo que nos hace pensar como no me puedo permitir estar estresada. Eso hace que el panorama se complique, porque como te digo, nos empezamos a estresar por tener estrés, y creo que eso es lo más contraproducente que podemos hacer. Y por eso la validación es tan importante. Claro, claro, Paola, igual es importante lo que estás mencionando porque precisamente si entramos a invalidar, no nos permitimos sentir, no nos permitimos conectar con aquello que estamos sintiendo, ¿sí? Y obviamente eso se traduciría a lo que nosotros a veces comúnmente también trabajamos con nuestros pacientes, y es llevarlos a conectar precisamente con sus propias experiencias, porque es que la propia intolerancia al malestar me lleva de que yo evito mis experiencias, pensamientos, sensaciones, emociones, yo niego, yo evito, y esto realmente evidentemente es como una bomba de tiempo, una bola de nieve que se va creciendo y va incrementando el problema. Lo mismo que tú mencionabas en el atascamiento, que yo le pondría la palabra de enredarnos o atascarnos en los pensamientos, engancharnos en una cosa que es pensar, pero es que cuando yo pienso estoy también creando nuevas creencias, y ya las creencias vienen a alterar de cierta forma también mi realidad. Entonces creo que evidentemente estas pueden ser unas estrategias muy bien que las mencionaste, las trajiste en este momento, que creo que es muy puntual, hacer verle a nuestros oyentes esas estrategias que no son tan funcionales, sino por el contrario pueden ser problemáticas y pueden incrementar el problema mismo, ¿cierto? Ahora ya haciendo esta distinción que se me hace muy oportuna, sería bueno entonces comenzar a enfocarnos un poco en lo positivo, darle esos tips a manera psicoeducativa a nuestros oyentes de cómo
o cuáles serían esas estrategias funcionales, saludables para gestionar correctamente el estrés cotidianamente, porque creo que es algo de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué de pronto podríamos decir a nuestros oyentes en esta parte, Paola? Bueno, entonces, si hablamos del estrés como esa tensión y eso que hablábamos de reducirnos, de no tener espacio, de no dejar ser, creo que la respuesta en cuanto a lo positivo, en cuanto a lo que sí podemos hacer, tiene que ver con la aceptación, ¿sí? El aceptar, el validar lo que hablábamos ahorita, el reconocer que el estrés es parte natural de la vida y que intentar eliminarlo por completo puede ser contraproducente, que podemos permitirnos estos ciertos niveles de estrés, pero aquí es importante algo y quizá me devuelvo un poquito en cuanto a esto que hablábamos ahorita de los dos tipos de estrés. ¿Cómo podemos diferenciar que un estrés es bueno y que un estrés es malo? ¿Sí? Entonces tiene que ver con, cuando les hablaba de esa gráfica o de poder visualizar esos picos emocionales o esas fluctuaciones emocionales, tiene que ver con la duración. ¿Qué tanto tiempo dura ese estrés? Tiene que ver con la intensidad. ¿Qué tan intenso? Entonces, muy prolongado, ya hablamos de distrés, o sea, no funcional. Demasiado intenso, hablamos de distrés, ya picos muy elevados que luego van a ser difíciles de regular. Y el impacto que tiene ese estrés en nuestra vida, qué tanto interfiere en mis actividades diarias, en las relaciones, en la salud. Teniendo en cuenta esto, creo que de los cuidados, o más bien de los cuidados, no, de algo que podemos estar alertas y cuando tenemos situaciones de estrés, es verificar estos tres aspectos para saber si yo estoy teniendo un estrés funcional o disfuncional. Entonces, tener en cuenta la duración, tener en cuenta la intensidad y tener en cuenta el impacto que ese estrés está teniendo en mi vida. Creo que esto nos puede servir a manera de verificar, ¿sí? Como cuando tenemos, no sé, la glucosa alta, entonces debemos estar mirándonos en el glucómetro esas señales de alerta de, uy, se me subió mucho el azúcar, un poco esto, ¿no? Un poco verificar para darnos cuenta si está siendo funcional o no. Y ya volviendo al tema de esas estrategias de aceptación, en donde es importante aprender a reconocer cuando estoy estresado. Dentro de ese reconocer, lo que les decía ahorita, intensidad, duración y nivel de afectación, aprender a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sin juzgarlas, ¿no? Aceptando que están ahí sin juzgarlas. Es decir, el estrés no lo puedo juzgar como malo, ¿sí? El estrés es una emoción. Y lo mismo los pensamientos, permitir, ¿no? Entonces, eso en cuanto a aceptación. En la parte de pensamientos, bueno, ahí hay un trabajo también arduo por hacer, dependiendo también el enfoque que cada uno utilice, pero es como aprender a relacionarnos con el estrés desde nuestros pensamientos. Y creo que, por último, una recomendación que yo podría hacer general desde la definición que dábamos de estrés es todo lo que me permita hacerle campo, expandirme, ¿sí? Si el estrés es reducción, es hacia adentro, todo lo que me permita a mí hacia afuera, ¿sí? Entonces, hablamos de estrategias como la respiración, ¿sí? Que nos permiten no solo conectar con el momento presente, que es otra habilidad que es importante tener en cuenta cuando hablamos de habilidades para manejo de estrés, pero la respiración nos permite eso. De hecho, el mismo hecho de respirar, cuando pensamos en respirar y cómo se expanden nuestros pulmones, pues fíjate que en esa expansión estamos de alguna manera hablando de algo contrario a la tensión, a la presión, al estrés. Entonces, técnicas de relajación, de respiración y todo lo que tenga que ver también con hábitos saludables que nos permitan equilibrio, que nos permitan balance. Y que nos permitan como tener en general una vida saludable, ¿no? Emocionalmente. Esas estrategias de las que hablas son muy puntuales y mira que si vamos a la realidad son muy prácticas porque empiezan desde la aceptación y darnos cuenta de que estoy estresado, está bien sentirme estresado, pero también está bien empezar a reconocer si este estrés es funcional para mí o no, si es muy intenso, si perdura en el tiempo, si también algo importante que me gustaría mencionar es que si el estrés es válido con respecto a la situación que me lo está provocando, ¿cierto? Porque
En algunas ocasiones, no quiero que esto suene invalidante, pero hay ciertos problemas que los maximizamos, que nos generan tanto estrés, que no sé si te ha pasado, una vez se resuelven y nos sentamos y decimos, uff, estaba estresada por esto, realmente esto me hizo llegar a estos niveles de estrés, de intensidad, de activación corporal tan altos, ¿cierto? Entonces también darnos cuenta que ese estrés va ligado a algo que lo produce, ¿cierto? Y a veces puede ser una situación, a veces también pueden ser nuestros propios pensamientos sobrepensando las situaciones, creando escenarios catastróficos, creando escenarios que pueden pasar, pero hasta el momento no han pasado, ¿cierto? ¿En qué momento es bueno? Cuando empezamos a hacer ese reconocimiento y empezamos a aceptar y empezamos a darnos cuenta, ¿en qué momento es bueno pedir ayuda? Cuando esto nos sobrepasa lo que tú hablabas, cuando se vuelve muy intenso, cuando es muy prolongado en el tiempo. ¿En qué momento podemos pedir ayuda? Listo, mira, fíjate que ahí hablaste de algo de sobredimensionar las situaciones y yo le sumaría algo a ese panorama. Sobredimensionamos las situaciones y minimizamos los recursos internos o los recursos externos con los que podamos contar. Ese es un panorama que complica el cuadro, ¿no? Sobredimensionar situaciones, creer que esto es tan terrible, no lo puedo soportar, no lo voy a poder llevar, porque no cuento con los recursos. Y entonces aquí enlazamos pues la pregunta que me hace respecto a cuándo buscar ayuda. Creo que nosotros nos conocemos y sabemos cuando nos estamos quedando sin combustible. ¿Sí? Eso es como el carro, ¿no? Como el auto. Sabemos cuándo se está quedando sin gasolina el carro porque tiene algunas señales que nos avisa que se está quedando sin gasolina. Se le prenden los testigos. Entonces, de alguna manera nosotros, aprender a conocernos, creo que el autoconocimiento es una herramienta muy importante e identificar, me estoy quedando sin recursos. De hecho, cuando los pacientes vienen a consulta, una de las, expectativas que tienen frente a sus procesos es, quiero tener recursos, ¿sí? Para poder manejar el estrés o para poder manejar diferentes situaciones. Entonces, yo creo que cuando la persona empieza a identificar que se está quedando sin recursos, ¿sí? Que estrategias que quizás ya ha usado no le están siendo funcionales, cuando ya hay unas ciertas manifestaciones que no, en ese pico que hablábamos, volviendo a esa imagen visual, me estoy quedando mucho tiempo arriba, ¿sí? Permanezco más en estados de estrés que en estados de tranquilidad y relajación. De hecho, cuando algunos pacientes refieren, cuando voy a hacer ejercicios de relajación y de respiración, me estreso mucho más. Y dentro de esas señales internas o esos testigos internos, empieza a identificar esto, me estoy quedando sin recursos, siento que no tengo recursos, pero adicional, un factor importante a determinar allí es el que veíamos del nivel de afectación, el nivel de impacto. ¿Esto está impactando mi área laboral o está impactando mi área de relación de pareja? ¿El estrés está afectando mi rol como mamá? ¿Sí? Me está afectando, no logro concentrarme o estoy irritable todo el tiempo o me estoy aislando, que es otro mecanismo también. Me estoy aislando de todo, ya no quiero conectar con nada porque todo me estresa. Entonces, creo que también es una buena señal. Entonces, aquí hablamos de esas señales internas en donde yo me siento sin recursos internos para hacerle frente a las situaciones y de esas señales externas en cuanto a lo que tiene que ver con el contexto, con cómo me relaciono y cómo está afectando el estrés esas áreas de mi vida. Muy importante eso que mencionas, Paola. Creo que da también mucha más claridad y contexto a las personas que nos están escuchando sobre en qué momento es oportuno buscar ayuda. Cuando yo sienta que hay algo que me está sobrepasando, que está afectando la calidad, mi bienestar integral, que está afectando diferentes áreas de mi vida o que está teniendo una relevancia ya bien importante y que está interfiriendo, como tú muy bien lo mencionas, creo que es el momento oportuno de buscar ayuda. No invalidar el querer buscar ayuda, porque también muchas personas invalidan esto.
tengo que ser fuerte, yo puedo con esto. No, creo que es válido poder reconocer nuestra vulnerabilidad como personas, saber de que es válido buscar ayuda. Creo que en este momento estamos haciendo, yo creo que la mayoría de nosotros, esa campaña de normalizar el buscar ayuda, el ir a terapia, inclusive por cosas que parecieran que son muy sencillas, pero que vienen realmente a desmejorar mucho la calidad de vida de las personas. Entonces, como que a veces se subestima este tema del estrés porque creemos de que no, que voy a buscar ayuda por esto, o sea, no, sería muy tonto por decirlo y perdonen la palabra, pero es que a veces uno escucha realmente personas que hablan así, entonces es saber de que es válido poder reconocer nuestra vulnerabilidad y que podemos buscar ayuda y sobre todo en estos casos tan precisos que tú también has mencionado. Yo creo realmente, Gaby y Paola, que pues hemos desarrollado el tema de manera también muy bonita y muy funcional para nuestros oyentes, ¿sí? Yo creo que de pronto podríamos ir cerrando el episodio del día de hoy, tal vez, Paola, mencionando, no sé si tengas alguna recomendación final, sumando un poco tal vez a todo lo que ya hemos ido conversando, que ya hemos ido desarrollando, alguna recomendación final para las personas que nos escuchan con base a este tema. Bueno, hablando un poquito del amorcito propio, del cariñito que nos debemos tener, yo quiero reiterar algo que tú has dicho y que con lo que arrancamos, y es el aceptar y el reconocer que como seres humanos podemos pasar por momentos de estrés y no está mal. Y desde ese punto, buscar ayuda, ¿sí? Pedir ayuda cuando la requerimos, como tú decías, sin sentir ese juicio de los demás o ese juicio que nosotros podemos hacernos porque estamos pasando por situaciones que activan ese estrés. Recomendaciones de pronto también el poder buscar esos recursos internos o esos recursos más bien, no sé cómo ponerle una palabra, caseros, es decir, que podamos llevar a cabo en casa y dentro de ellos pues hablo de esos tiempos que mencionaba ahorita, de poder darle espacio a esas emociones y lo podemos hacer en casa. Claro que es importante buscar ayuda, pero hay muchas cosas que podemos hacer en casa que tiene que ver con el reposo, con tiempos de quietud, con tiempos de hacer un alto, ¿sí? Y pensar un poco en qué me está pasando, reconocer lo que nos está pasando, tiempos de meditación, de respiración, de escritura. La escritura es terapéutica, es una herramienta terapéutica que casi no usamos, pero es una manera de sacar de nosotros, de darle palabras y forma a lo que estamos sintiendo y que a veces el no reconocerlo o no poderle poner un nombre nos abruma. Porque a la larga, y quiero ya cerrar con esto, no es tanto la emoción, ¿sí? La que sea, no es tanto la ira o el enojo o el estrés, es lo que hacemos con ella, ¿sí? Entonces mi invitación para la audiencia es, ok, estás sintiendo estrés, todo lo que hemos hablado hoy de identificarlo y de saber la diferencia y la utilidad, sí, pero estoy sintiendo este estrés, ¿qué puedo hacer con este estrés? Creo que validarlo no es solo decir estoy teniendo estrés, sino una segunda pregunta que nos podemos hacer es, ok, ¿y qué puedo hacer con este estrés? ¿Sí? Entonces aquí es donde voy a esas herramientas que nos permiten hacer algo útil y funcional con el estrés. A la larga, si el estrés es una señal que nos avisa de que algo debemos hacer, porque ese es el estrés útil o funcional, algo debemos hacer, entonces preguntémonos qué es lo que me está diciendo el estrés que debo hacer. Quizá cambios en nuestro estilo de vida, quizá cambios en nuestra manera de pensar. Entonces, creo que cierro con esto y es validar la emoción, sí, es reconocer que la tengo, pero también es importante saber qué hacer con la emoción, ¿sí? Necesito hacer algo con esta emoción porque finalmente es la utilidad de todas las emociones que nos lleva a hacer algo, ¿sí? Nos lleva al movimiento y aquí hay algo por hacer. Y creo que dentro de las estrategias que hemos mencionado hoy, algunas se la pueden quedar, ¿no? En las que hacemos en casa o las que hacemos cuando buscamos ayuda profesional, pero hacer. Creo que es con lo que puedo concluir. Movilizarnos, no pararnos y no tal vez estancarnos. Está bien poder reconocer que quiero hacer nada y tal vez en este momento no sepa cómo reaccionar, pero en el poder buscar ayuda, puedo buscar esas estrategias, esas formas de poder ver la situación y de poder enfrentarla de una manera diferente. Bueno, Paola, te queremos dar las gracias porque
Siento que fuiste muy concisa, pero a la vez muy práctica y clara para nuestros oyentes, y es lo más importante. También a nuestros oyentes siempre nos gusta dejarles claros que aunque este sea un espacio psicoeducativo, no reemplaza en ningún momento cualquier tipo de ayuda profesional que puedan necesitar y recibir también. Ujú. Así es, Gaby. Paola, nada, muchísimas gracias de verdad por tu aporte a este episodio del día de hoy, por tu conocimiento, por todo lo que nos trajiste el día de hoy a nuestra audiencia. Y nos gustaría, pues precisamente para que las personas que te están escuchando, si en algún momento quisieran contactarte, quieren seguirte en redes, que nos cuentes realmente cómo te podemos encontrarnos en Instagram o en las cuentas que tú tengas a nivel profesional. Bueno, gracias primero a ustedes por la invitación, gracias a la audiencia de Conexión Mental, gracias por este aporte que ustedes están haciendo a través de este espacio y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como @verdaderamente.psico, psico con PS. Entonces, @verdaderamente.psico en Instagram o en Facebook. Bueno, Paola, muchas gracias. A nuestros oyentes ya saben que pueden seguir a Paola en sus redes sociales y les agradecemos por estar conectados con este episodio de Conexión Mental.